¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, el día de hoy es la última clase del tema que habíamos estado llevando por 6 semanas y un poco más, acerca de amando a los vecinos y al vecindario. Ya. Habíamos visto algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, eh, de qué manera podemos amar al vecino, ¿no? Qué tipo de relaciones nosotros podemos llevar para establecer vínculos de amistad que no necesariamente sea la intención principal el evangelizar. Sin embargo, obviamente no puede estar el evangelismo ausente, ¿no? Yo puedo amar a mi vecino, pero la mejor manera de amar a mi vecino es primero darle a conocer el evangelio y obviamente también el testimonio que nosotros podemos dar de que decimos lo que somos. Había dicho anteriormente acerca de un autor, dijo de que si el mundo llega a dudar de que nosotros no somos cristianos, pues bueno, tienen toda la razón de dudar de que en efecto no lo somos. Porque no solamente tenemos que hablar, actuar, sino también ser consistentes y consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Y luego también había visto el tema de qué durará, ¿no? Porque ya que todas las cosas no son perecederas en este mundo, tal vez podríamos llegar a pensar, o alguno podría llegar a pensar, de que no vale la pena realmente tener muchas relaciones o muchos vínculos con los vecinos y con el vecindario. Porque al final de cuentas, el mundo se acaba, la vida se acaba, y entonces nada es perentorio. Qué bueno que llegó tu nombre, hermano. Andy. Qué bueno que llegó Andy, porque yo mismo he ido 2 o 3 veces al lugar donde ellos generosamente expenden alimentos a la comunidad. Pero aparte de eso, también me encargué de averiguar no cómo trabajan, sino el tipo de trabajo que hacen allí. Y déjame decir una cosa, que es una manera de expresar el amor al vecindario. Porque no solamente se hace una sola cosa, son muchas tareas, de manera integral, ¿ve? Y eso a mí me maravilla. Luego entonces, ¿qué más tenemos? ¿O qué más habíamos tenido, no? ¿Oh, sí? Amas tus vecinos y al vecindario. Sí, habíamos hablado también de amar a los vecinos, pero vamos a ver, ¿no?, en qué contextos. Habíamos dicho de 3 cosas, ¿no? De llevar al vecindario a la iglesia, llevar a los hermanos de la iglesia o la comunidad de la iglesia también al vecindario y también presentar a la iglesia como nuestro vecindario, como que nosotros somos los vecinos también. Nosotros somos los vecinos de este vecindario, ¿ve? Y habíamos hablado muchas cosas acerca de cómo nosotros podemos hacer para involucrar en la vida de la iglesia al vecindario y a los vecinos. Y la otra parte también era de invitar a los hermanos de fe o a los amigos, ¿no?, que son nuestros hermanos de fe, también a involucrarlos a la vida de nuestro vecindario, no de mi casa ni de mi familia, sino de nuestro vecindario. Y por otro lado, pues también, ¿no?, que la iglesia no sea conocida también como un vecino eficaz, ¿ve? Recuerden esto, de la calidad que sea un cristiano que dice que congrega en cierta congregación, la comunidad, el vecindario, tiene un concepto y una idea acerca de los cristianos que congregan en aquel lugar. Si me dejo expresar mejor, si una comunidad que dice que es cristiana vive en escándalos o en problemas, de hecho, no vamos a ser una buena comunidad de fe y no somos unos buenos vecinos para nuestro vecindario. Pero también teníamos esto, las bendiciones y los límites. Un punto que quería hacerle recordar. ¿Se acuerda de que también habíamos leído de que deberíamos tener un margen para llegar al vecino? Ese margen es importante y muchas veces
Los cristianos no nos damos ese margen. Y no nos damos a conocer al vecindario. Al darnos un margen de sacrificar parte de nuestro tiempo o de nuestras labores de casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos o con nuestra familia, nuestra profesión, para ayudar a nuestros vecinos, eso es muy provechoso para entablar una relación de amistad, pero siempre con las miras de alguna manera hacerles llegar el Evangelio. O sea, no nos equivoquemos. Si yo voy a ser un buen vecino, un cristiano que dice que es buen vecino, de todas maneras, tiene que dar a conocer el Evangelio. ¿No? Ese es el motivo principal. ¿Sí? Sí. ¿Qué voy a decir? Amén. ¿No? Bien, entonces, para resumir, ¿verdad? Lo que viene diciendo José, aquí tenemos los temas que hemos estado estudiando esta semana, bueno, este último mes y medio. ¿Cómo deben amar los cristianos? Fue el primer tema. ¿Qué durará? Recuerdan, lo enseñó José en la capilla. Ama a tus vecinos y a tu vecindario. La iglesia y el vecindario. Y las restricciones y límites, ¿cierto? Entonces, en el primer tema, obviamente, vimos cómo nosotros como cristianos nos tenemos que diferenciar del mundo y cómo debemos amar a los demás. En el segundo tema, nos dimos cuenta que, aunque sabemos que este no es nuestro hogar, que esto es pasajero, tampoco podemos adoptar una actitud de que no nos importa, porque simplemente es algo que no va a durar. En el tercero vimos de qué manera podemos amar a los vecinos y al vecindario, ¿sí? Al vecino directamente y al vecindario a nivel estructural. ¿Qué cosas podemos hacer en el vecindario para mostrar amor? Y luego vimos también el rol de la iglesia y el vecindario, el cual es súper importante, como lo decía José. Nosotros podemos tener un gran impacto en los vecindarios. Y tal vez una de las clases más controversiales fueron las restricciones y los límites. Y con estas tal vez tengamos algunas preguntas. Entonces, lo que queremos hacer hoy es un panel de discusión, ¿sí? Como lo dice acá, donde podamos hacer preguntas y respuestas. En base a todo lo que hemos venido aprendiendo, cuáles han sido algunas de las dudas que han surgido, o si alguien tiene alguna anécdota, algún testimonio en cuanto a cómo ha impactado el vecindario o cómo comenzó una relación con un vecino, ese tipo de cosas que las compartamos el día de hoy, para así ya darle cierre a este estudio. ¿Sí? ¿José? Sí. Bueno, entonces, hermanos, y bueno, los que agradecemos la visita de los amigos que también están en esta tarde. Realmente, cuando yo empecé a leer la primera página de este pequeño seminario, a mí me pareció, si le digo la palabra, pesado. ¿En qué sentido? Es que nunca yo había visto una cosa, ¿no? Como un cristiano que ame al vecino, pero también que se identifique con el vecino y a la vez se identifique con su vecindario y ame a su vecindario. Pero también lo otro, no es fácil que tú ames a un vecino y no ames a tu vecindario. Y es lo que más sucede. Yo puedo amar al vecino que está en el mobile home de 50 metros a mi izquierda, pero yo puedo detestar completamente Caribbean Park. Ah, no, pero yo amo a mi vecino de al lado, pero detesto mi vecindario. No hay una relación, ¿entiendes? Entonces, empatar esta cosa para mí fue difícil, justamente por algo. Yo mismo en mi experiencia tuve muchas dificultades con muchos vecinos. Y sobre todo la mayoría de ellos pues, son anglosajones, pues, ¿no? Nosotros somos creo que los únicos hispanos, o 2 o 3 familias más. El problema es el lenguaje también, ¿verdad? Pero conforme han pasado los tiempos, 14 años, ¿no, Xiomara? 14 años. Hemos llegado a conocer a cada uno de ellos, como decimos nosotros, de qué pata cojea. Pero lo importante era saber de qué pata cojeaba yo. ¿Sí? Porque ellos también están viendo lo mismo. Pero mayor responsabilidad para nosotros, porque se supone que somos la luz y la sal, en un lugar de oscuridad. ¿Ve? Entonces es mucha mayor responsabilidad para nosotros. Y cada vez que tocaba un tema, o yo seguía el tema que le tocaba a Ernesto o al pastor, era para mí, ¿cómo decir, no? Como rompiendo esquemas, ¿verdad? Es cierto, a veces en nuestros entornos sociales
no nos es fácil invitar a alguien de nuestro vecindario a la iglesia. No es tan fácil, justamente por lo que ahora vamos a ver más adelante, las restricciones y los márgenes, ¿no? Los prejuicios. Y a veces, sencillamente somos tan prejuiciados que no hacemos buena vecindad porque creemos que estas personas nos miran de cierta manera y no es así, ¿no? Pero por otro lado también vemos esto, que no invitamos a los hermanos de nuestra congregación o de nuestra comunidad cristiana para que se involucren o conozcan mi vecindario. Con la única manera, ¿no? La manera más determinada, a ver qué podemos hacer para que se rompan algunas estructuras que le están haciendo daño al vecindario. Entonces vamos a la primera pregunta, o la primera descripción. Si alguien me podría decir, bueno, yo conozco mi vecindario, ¿verdad que sí? Yo creo que usted conoce el suyo. Si ha vivido más de 5 o 6 años, usted debe conocer a su vecindario, las características de su vecindario. ¿Quién podría decir, o quiénes podrían describir, por ejemplo, que describa su vecindario? ¿Cuánto tiempo ha vivido o sigue viviendo allí en ese vecindario? ¿Y qué clase de personas viven allí? ¿Quién podría empezar? Cuando digo qué clase de personas viven allí, no estamos hablando de que vamos a hacerlos talco y que vamos a criticarlos, sino sencillamente qué clase de personas viven allí. Bueno, José, a propósito de esa pregunta, dice que en estos días que estaba para Colombia, había una encuesta sobre eso, pues, cuánto la gente conocía a los vecinos. Y de la encuesta que hicieron a nivel nacional, le decían a la gente, dígame por lo menos 5 nombres de 5 vecinos que usted tenga ahí en el vecindario, a ver si se acuerda así. Él no llegaban hasta 2 y de pronto hasta 3. Y bueno, y el número de teléfono de ellos usted lo tiene. Y en caso de una emergencia, de una situación, entonces ahí surgió una idea. Yo no le voy a responder porque, pues, o sea, la pregunta que usted hizo está muy buena. Si uno conoce el vecindario, pues sabe por dónde entra, por dónde sale, sí, las casas que tiene, dónde están las piscinas, eso es lo importante, ¿verdad? Si están en una comunidad Claro. o una, ¿verdad? De viva. Pero ¿cuántos vecinos, cuántos conoce uno, cuántos conoce? Entonces esa pregunta la hicieron no en la iglesia, era la comunidad en general. Y entonces surgió una idea de ahí. Entonces una persona decía, bueno, ¿sabe qué? Vamos a sacar, un emprendedor, y dijo, van a sacar una lista de WhatsApp de la gente que vive en esa comunidad para interés común de la comunidad, sin ningún interés de ¿verdad?, de jalarlo para un movimiento político o religioso, sino para que en un evento de una situación puedan estar en un grupo de WhatsApp. Pero por ejemplo, como pasa en Canadá, no dice WhatsApp, pero WhatsApp, porque muy poca gente lo utiliza. No ven la necesidad, no están en comunicación con Latinoamérica, otros pueden WhatsApp. ¿Para qué o qué? Entonces esa idea, por ejemplo, en la comunidad donde uno está, a ver, ¿qué tal sería, por ejemplo, intercambiar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Y bueno, guarde mi número. O crear un grupo de WhatsApp dentro de la comunidad. Yo creo que yo tengo por ahí 3 nombres nomás. Yo creo que de esas 100 o 200 casas donde vivo hay solamente 3 nombres que yo me acuerdo. Mira, sabes una cosa, hermano, sinceramente, cuando nos mudamos, sobre todo las parejas que tienen niños o hijas, ¿no? Tienen hijas teenagers o son niñas sobre todo, pero en general lo que tienen niños. Llegas a un vecindario y lo primero que te averiguas, y es fundamental, es averiguar si hay algún depravado sexual que vive por ahí cerca de tu vecindario. Es lo primero. Es lo primero. Eso es lo que más te importa, ¿no? Y segundo, si hay por ahí algún criminal o algo por el estilo, porque tú no quieres esa clase de gente cerca de ti. Vamos a ser atrevidos como cristianos. Esa es la clase de gente que debería interesarnos más, porque están dentro de una estructura social, ¿no? Que están en la línea roja, y entonces es ahí por donde nosotros tenemos que empezar.
Felizmente en este país no hay terrorismo. Pero en nuestros países, cuando vamos a un reparto, ¿qué es lo primero que nosotros averiguamos en la policía? Como decía en el precinto, queremos saber si hay algún delincuente viviendo cerca de nosotros. Y no lo digo por los incrédulos, ¿no? También cristianos, porque ese es el problema. Nosotros decimos ellos. No, tú estás muy equivocado. No solamente ellos, también nosotros. ¿Ves? Entonces, el conocer a nuestros vecinos, a nuestro vecindario, es fundamental para hacer un trabajo de cambiar estructuras. Es cierto que tenemos que dar el evangelio del amor, de la misericordia, ¿verdad que sí? Pero el evangelio justamente está para eso, para cambiar estructuras. O sea, yo no voy a ir a un lugar para decir Cristo te ama y chaito, ahí nos vemos. Mira, toma esto acá, toma este papelito, mira los 4 pasitos para tu salvación y te invitamos y te espero en la iglesia. ¿Y por qué mejor no lo llevo yo? Y cosas por el estilo. Yo les dije, cuando empecé a leer esto, a mí se me hizo un mundo en la cabeza. ¿Por qué? Porque, díganme usted, hermano, sinceramente, ¿a quién le es fácil amar a su vecino? Jesús dijo, ¿qué de bueno haces si solo amas a los que te aman? Nada. ¿Y qué de bueno haces si solamente saludas a los que te saludan? Y a los que no te saludan, ¿no los saludas? Pues de eso se trata. Entonces, viendo desde esa perspectiva, realmente, cada clase o cada sesión fue para mí un martillazo. Porque había que cambiar muchas cosas, ¿sabe? Nuestros esquemas religiosos para alcanzar las estructuras. ¿Y qué tal si a usted le toca vivir en una comunidad donde hay una comunidad gay? Y que son abiertamente, ¿no?, revoltosos y todo. Claro, nosotros vamos a orar, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto que tenemos que orar. Pero después de orar, ¿qué más tenemos que hacer? Pues acaso, Jonathan y Lisette, hace 2 domingos creo, fueron invitados por una pareja gay. Y fueron a almorzar a su casa. Algunos dirán, ay, Jonathan y Lisette, la verdad que estos muchachos, no. Porque tenemos que justamente cómo conocer a nuestro vecindario. ¿Sí? Tenemos que romper esquemas. No es que yo sea muy abierto para estas cosas. Sencillamente hay que ser consecuente. A veces hemos pasado las sesiones y yo tengo un temor, pero también tengo una esperanza. El temor, por aquí pasó. La esperanza, hemos entendido lo que tenemos que hacer. La iglesia, mire, la comunidad, el mundo, jamás y nunca va a venir a la iglesia. Metas eso en la cabeza. El mundo no va a venir a la iglesia. No, señor, no va a venir. La iglesia tiene que salir al mundo. Y el mundo es nuestras comunidades. Si por ahí habrá algún creyente. A ver, ¿aquí hay alguno que sus amigos sean testigos de Jehová? Yo lo tengo. Bastantes. Y he almorzado con ellos. Si se molesta, moléstese. Yo siempre le he dicho, ¿no? ¿Ha tenido usted amigos que sean mormones? Sí. ¿Sea qué? Mormones. Sí. Los latosos pentecostales. ¿Sí? Son hermanos en Cristo, ¿verdad? ¿Algún gay? Bueno, pero al menos, perdón, ¿eh? Sí. Al menos al centro que yo voy de personas adultas, bueno, iba, hasta ahora no he vuelto a ir. Ah, ya. Acá tenía una testigo de Jehová, acá tenía otra. Una de ellas me regaló la Biblia. ¿Ves? Ya le dije, la voy a leer. Se la regalé yo al pastor, el pastor de tierra. Uy, pero ¿qué Biblia era? ¿La Cacolunga? Y cuando ellas comienzan a hablar, yo aprovecho en hablarles. ¿De qué? ¿Ok? De Jesucristo y el Evangelio. Ah, Yo claro. aprovecho lo que yo sé, lo que yo creo, ¿no? Y después he ido, le llevo una Biblia, para que vean lo que le estoy hablando, está ahí. ¿No? O sea, por eso siempre me escuchan decir, hay que aprovechar huequitos. Yo aprovecho esos huequitos. Entonces, Esos digamos, momentos, ¿no? de los que están presentes acá, ¿algunos llevan más de 5 años viviendo en su vecindario? Levante su mano. Ok. Entonces, si le preguntáramos que describiera su vecindario, ¿cómo lo describiría? Yo, por ejemplo, vivo en México. Sí.
Mi vecindario está compuesto de 16 departamentos. Mm, Nosotros cuando llegamos ahí no conocíamos del Evangelio. ujú. Cuando nos compartieron y hicimos nuestra decisión, nosotros invitamos a nuestros vecinos. Muy bien. Les compartimos, les dijimos, les hicimos, pero nadie quiso escuchar. Algunos nos dijeron, ¿saben? Yo no me meto con eso, así está bien nuestra amistad, llevemos la fiesta en paz. Ajá. Entonces nosotros no dejamos de tener amistad con ellos, sino nos acercamos más, les pedimos su teléfono. Allí en México las cosas están muy difíciles en cuestión de teléfonos. Tenemos el teléfono de los vecinos que pues de una cierta manera se acercan a nosotros, Ujú. pero no dejamos de compartirle. Ya es su decisión de ellos. Dice, no, es que yo soy católico, tengo tantos años, si yo dejo el catolicismo, mi virgencita se va a molestar y les decimos aquí dice esto y esto. Entonces nosotros ya compartimos por nuestro testimonio. Ojalá que un día alguno de ellos sigan las pisadas de Cristo. Y oramos por ellos, por todos. Antes de que nosotros vayamos a decirle, nosotros le hablamos a Dios de ellos. Ujú. Que Dios nos dé palabra, que por nuestro testimonio, realmente nuestro testimonio fue impactante porque completamente Dios nos sacó de donde estábamos y dimos un giro de 180 grados. Entonces nada más nos dicen, es que ustedes ya no son diferentes. No, no somos diferentes por esto, por lo que ya les empezamos a decir, pero ellos ya lo dejamos eso en las manos del Señor, sin dejar de orar, sin dejar de ver por los vecinos, ¿verdad? Ya el Señor, por nosotros, pues ya les compartimos, dice que Él no va, su sangre no la va a reclamar a nosotros, porque nosotros ya hemos compartido. Claro. Y a otros vecinos de afuera del edificio también. Mi esposo tenía un grupo, teníamos un grupo en casa, que empezamos muy bien, pero ya después, no, que aquí me voy y que para allá y que el tiempo, y pues Dios sabe, Claro. ¿verdad? Por nosotros no va a quedar. Usted acaba de llegar casi al último punto cuando dijo eso, acerca de las restricciones y los límites que debemos tener Es muy muchas veces. difícil, sí. Pero Pero eso, no es imposible para Dios. para Dios nada es imposible. Dejamos, Señor, en tus manos a nuestros vecinos y el día que necesiten de algo de nosotros, porque mi esposo es muy, que se ofrece, es rápido para hacer las cosas, que esto por ahí y acá, y algún día, ¿verdad? Bueno, el ser servicial, el ser Sí. servicial es una Mi virtud esposo, que, sí, eh, y que, ayuda, que todos deberíamos, es misericordioso. pues qué bueno, hermana, qué bueno. Y ahorita hay un grupo ahí mismo de niños, de los mismos vecinos, que siempre entran a mi casa, a su casa. Y como mi esposo siempre tiene muchos libros y está estudiando, y los niñitos le dicen, señor Vicente, se llama Vicente mi esposo, yo quiero aprender lo que usted tiene ahí y lo que estudia. Entonces le decimos, vénganse. Los invitamos a veces a desayunar, a cenar, y ya les empezamos a compartir a los niños. Dios tiene muchas maneras de manifestarse en la vida de cada persona, ¿verdad? A lo mejor ellos van a ser el medio para que sus papás nos pregunten también Amén. por qué nos congregamos, por qué cargamos nuestra Biblia, por qué sabemos esto o lo otro. Eso es lo que hacemos. Por lo que comenta la hermana, en su vecindario hay una mezcla de personas. Muchos serán católicos, otros serán no creyentes. ¿Alguien ha visto algo similar en su vecindario? Lo más seguro es que sí, ¿verdad? Y muchas de esas personas, como lo decía la hermana, tienen sus rituales y tienen su serie de reglas que siguen. Y esa es una de las restricciones que vamos a encontrar. Uno de los límites que te van a querer poner, porque ellos piensan que la vía para llegarle al Señor es a través de otra vía, ¿no? De cumplir ciertos rituales. Ahora, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para sobrepasar eso? Nada más Lo que la quiero hermana- hablar un sí. poquito, señor. Yo tuve la oportunidad de ir con mi vecino de arriba. Ujú. Yo casi no me gusta meterme hasta que
Y eso porque el vecino tuvo COVID. Mm, Entonces, mi hija y yo lo estuvimos que invitando, que tomando esto. Y yo la vez que entré a su casa, que yo ya tenía añísimos, hermano, de no ir a su casa, a mí me impactó y dije, Señor, tú eres la luz. Tienes santos de aquí allá arriba, imágenes. Y dije, Señor, muéstrale la luz a estas personas. Y una pregunta, hermana, ¿por qué si estas personas no deciden convertirse al Señor, usted sigue allí, pendiente de ellos? ¿Por qué? Porque Dios me dice que tengo que ayudar a las personas por amor. Ujú. Dios tuvo esa misericordia porque a mí también me sacó de las tinieblas. Amén. Entonces nosotros seguimos con esta vecina y es impactante, a su casa se ve oscura, hermano. Yo cuando entré dije, Dios mío, ¿qué es esto? Es idolatría, están en el pecado. Y nosotros ya hemos hablado con ellos, más que con la señora, porque ahora sí somos muy amigas. Y le compartimos, yo le comparto siempre que va. Ella perdió un hijo en una situación muy difícil y ella todavía guarda el luto de su hijo. Y pues yo ya le digo, mire, señor, Dios dice esto y lo otro, y pues sí me escucha, pero la palabra no ha llegado a su corazón. Amén. ¿Sí podemos ver la diferencia? Por ejemplo, la hermana tiene personas alrededor con quien ella comparte, pero estas personas no están dispuestas a llegar al Evangelio, ¿cierto? Al menos no hasta ahora. Pero ella sigue allí para ello. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Recuerdan la clase que vimos donde nuestra motivación principal no puede ser qué? Que se conviertan a Cristo. No debe ser nuestra motivación principal porque las personas no son personas que podemos usar o engañar. Nuestra motivación principal es amarlos. Pero la hermana no ha dejado de hacer lo que debe hacer. Porque mientras ella los ama, ¿qué sigue haciendo? Compartiéndole. El que la persigue, Y la compartiéndole. consigue. Y compartiéndole. Ajá. Y lo más curioso, hermanos, es que luego a veces tienen alguna necesidad y nos dicen, por favor, señor Vicente y señora Pina, oren, pídanle a Dios por nosotros, ¿sí? Porque Dios sí los escucha. Sí, eso ¿Qué es sí. eso? Sí, eso Yo creo sí. que eso va más allá. Entonces, mi esposo y yo, sí vamos a orar. ¿Qué necesidad tiene? Pues esto, y pues oramos más al Señor pidiéndole que se conviertan, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus tiempos. Amén. Y Dios sabe. ¿Alguien más le gustaría compartir? ¿Tiene una anécdota similar sobre su vecindario o un vecino? Ya que estamos hablando de eso, de escribir los Tener vecindarios. mucha paciencia, Ujú, porque debemos pensar que a la primera no va a caer el pájaro. ujú. ¿No? Acá tenemos algo. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor, mucho cariño. Sí. Pero no mucho amor a ¿Cómo lo... demuestra mi sobrino? No mucho amor a lo... ¿Cómo se llama ese borico que tenía? ¿Se acuerda su protagonista? Decía mucho. ¿Cómo? Ah, no, ese amor a los Rafael Mercado no va por si acaso. No mucho Sí. amor, ¿qué? Mucho amor. Sí, ese amor lo llevó al pobrecito al infierno. Y miren que a él también se le predicó el Evangelio. Hay que tener mucha paciencia. A Rafaelito Mercado también se le predicó el Es Evangelio. número uno. No, Bueno. no, no. Hablamos de la diferencia, hemos estado hablando acerca de la diferencia entre la motivación principal, ¿no? Y la evangelización como la motivación ulterior. ¿Qué es la motivación ulterior? ¿No? Es decir, que yo me acerco y me hago amigo de una persona, ¿ya? Pero mi motivación principal no es que lo hago por amor de esta persona, sino que la ulterior intención, o sea, ¿no? Lo que sigue, ¿ya? Es sencillamente tenerlo como un prospecto para que se convierta a Cristo. Cuando nosotros llegamos a ese punto, lo que nosotros estamos haciendo es proselitismo. Los queremos. Exacto. Lo queremos para, ¿no? Que sea rojo, verde o azul, ¿no? Republicano o demócrata, para dar una figura, ¿no? Pero es que los vecinos no los podemos usar para eso, como una motivación ulterior, para ganarlo para que se convierta a Cristo.
¿Sabe qué? Por eso que hay mucho evangelismo profesional, ¿no? Pero la motivación principal está ausente. La motivación principal es, ya que Dios me amó a mí primero, ¿sí? Por eso que yo lo amo a Él, pues con ese amor con que Él me ha amado, pues yo también tengo que amar a mi vecino, aunque no se convierta a Cristo. ¿Eso es doloroso? Para mí no, porque sencillamente Dios sabe quiénes son los que van a llegar a la salvación. No nos compete eso. Lo que no nos compete es justamente que nuestro amor sea práctico. El amor de Jesús fue práctico, ¿no? ¿O no? ¿El amor de Jesús fue práctico? ¿De qué manera fue práctico el amor de Jesús? El más grande ejemplo práctico de Jesús, ¿cuál fue? Él predicó, Por eso que estamos aquí. él predicó, ¿Y qué más? él predicó, todos en Testimonio. general, igual, y a esperar el resultado. No, Él fue a la cruz No, Murió pues, al final terminaron y muriendo, pagó por nuestros pecados. pero Obedeció. Ese es el amor práctico, el sacrificio. ¿Ve? Entonces, nuestra motivación principal tiene que ir con un añadido principal, nuestro sacrificio. La motivación principal. Y ahora que José menciona eso, ¿cómo ha sido eso para ustedes? ¿Se han encontrado en esa situación en que tal vez están buscando una persona ya con la idea, obviamente, de compartir el evangelio y, digamos, recoger la cosecha? bueno, es que para mí, ¿no? Primero, observar a los vecinos, ver cómo viven, qué cultura tiene, porque a la cultura es un tropiezo muchas veces. Ujú, Entonces, para ver por qué lado uno puede entrar, ok. ¿no? Porque de frente no se puede. Por más que sea mi vecina, que buenos días, ¿qué tal? De todas maneras, de frente no puedo ir. Entonces, o sea, tanteando el terreno, como se dice. ¿No? Al menos a mí me parece, eso pienso yo. Sí. Yo no sé cómo piensan. La pregunta que deberíamos hacernos si cuando estamos, ¿verdad?, acercándonos a alguien, ¿con qué intención lo estamos haciendo? Como decía José muy bien, o sea, sí la intención, la motivación principal tiene que ser que ellos vengan a Cristo, pero si la única razón por la que tú lo estás haciendo es esa, entonces tu motivación no está correcta, porque no lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo esperando un resultado, y que el resultado sea que acepte a Cristo. Entonces, ¿qué pasa si yo lo estoy haciendo con esa intención? Al momento que me dé cuenta que esa persona no quiere aceptar a Cristo, o al menos no en ese momento, ¿qué voy a hacer yo? Se decepciona. Me decepciono, me doy la vuelta y me alejo de él. Viene a llorar. Entonces, es una cuestión de corazón, de la motivación. Adán. Yo pienso que todo ser humano en algún momento tiene una necesidad. Amén. Y yo en mi experiencia propia pienso que es más importante poder estar pendiente de esa oportunidad, de la necesidad que tiene esa persona, porque es cuando más puede prestar atención para oír del Evangelio. Porque hay veces gente dice, ay, es que yo hablé hoy con 5 personas, o mañana tengo planeado hablar con o sea, como que se hace su programa de decir, voy a hablar a tantas personas, tantas. Pero yo pienso que la persona abre más su corazón siempre cuando tiene una necesidad. Y todos tenemos una necesidad, todos tenemos un problema. Y ahí es cuando viene la palabra de aliento que uno les da, la esperanza que uno le da, que hay en su Hijo Jesús, y de la forma que uno los puede ir guiando para que ellos pongan su vida a cuenta con Dios. Y yo creo que para mí ese es como que más importante, porque hay veces que el afán de querer convertir a alguien y querer ganar a lo mejor un debate donde uno a lo mejor sale peleado y no consiguió nada. Finalmente las almas no son para nosotros, ni esas personas son para nosotros, sino que estar pendiente de las necesidades que la gente tiene, poder ser ayuda o medio de Dios para llevarles a lo mejor el Evangelio, o en ese momento cubrir su necesidad, y tal vez Dios nos guíe con otra persona en otro lado, en otro momento, donde ellos puedan doblar su rodilla. ¿Sabe una cosa, hermano? A través de las 6 sesiones, no podía enumerarte la cantidad de veces que he leído la palabra estructura. Estructuras.
Y verdaderamente la comunidad, mira, el hogar, la familia, la comunidad, la sociedad, un país necesita cambios estructurales que no lo dan los gabinetes ministeriales ni un congreso, las estructuras. Y lo que menos nosotros nos abocamos es a preocuparnos en eso, de qué manera nosotros podemos ser factor de cambio, porque nosotros no cambiamos nada, por si acaso, ¿ya? Nosotros no cambiamos nada, absolutamente nada. Somos factor de cambio, instrumento de transformación, más nada. Pero eso es lo que yo veo, ¿no? La iglesia es su conjunto, ¿sí? Como cuerpo de Cristo. La iglesia es un conjunto. Está adoleciendo de algo. Se está olvidando o se ha olvidado y está tan metido en sus problemas, en sus sufrimientos, en sus propias frustraciones, ¿no? En lo que tengo hoy y no sé si voy a tener mañana, ¿no? En sus propios infiernos existenciales, que estamos en un yoísmo, ¿sí? Y entonces, diciendo la palabra de Dios de que somos luz, sal, luminares de este mundo, ¿verdad? Que somos, no sé, candelabros, antorchas, hidroeléctricas, espirituales, todo lo que quieran. Pero entonces, un factor de cambio. Yo hago una pregunta, a ver si alguno me podría decir, en las estructuras sociales, políticas, morales, incluso religiosas, ¿alguien me puede describir de qué manera nosotros podemos ser factor de cambio en cierta estructura, tan solamente en un núcleo tan pequeño como un vecindario? Porque en los vecindarios hay problemas, ¿verdad que sí? Hay problemas de estructura. Y los mayores problemas de estructura que tiene un vecindario son las familias y son los hogares, para hacerlo más cuadrado. ¿Qué cree usted de qué manera nosotros podríamos ser factor de cambio para transformar una estructura dañina dentro de nuestro vecindario? Jesús lo hizo. ¿De qué manera? Porque estamos hablando de cambiar estructuras, ¿verdad que sí? Creo que el testimonio, ¿no? Y poner el ejemplo, porque también Jesús, o sea, lo que decía, o sea, eso lo hacía. Eso se tiene que dar por descontado, definitivamente, claro que sí. Yo creo que cuando el Señor llegó al pozo y estaba la samaritana, yo creo que él le habló a ella nunca se identificó, pero sí dijo lo que ella tenía necesidad y que ella podía alcanzar también. Él nunca dijo lo que era, pero sí le mostró cuál era la necesidad que ella tenía. Jesús dejó su vecindario para ir a otro vecindario, Samaria, que siendo un lugar que nosotros conocemos en la Biblia, pasó a llamarse el lugar de los borrachos. Así se llamó, así pasó a llamarse. Un término despectivo para todo un pueblo. Y en ese pueblo, la que salió allá, al pocito, era una prostituta. Resulta que esa mujer fue transformada por el amor de Dios, fue la primera evangelista y cambió ciertas estructuras en Samaria, porque muchos se convirtieron y salieron de su oscuridad a la luz admirable de Cristo. ¿Nos estamos dando cuenta? Que nosotros tenemos que ser factores de cambio. De lo que se trata, hermanos, voy adelantando un poco más, que no quede solamente en letra, sino que verdaderamente lo pongamos por obra. Fíjese, si el mundo secular hace un trabajo para mí admirable, yo no voy a estar preguntando de cuáles son los fondos, de dónde vienen, no me interesa. Yo veo y digo, bueno, imagínense, si ellos lo hacen, nosotros también. ¿Verdad que sí? Estructuras.
todos hemos tenido frustraciones cuando hemos querido acercarnos a algunas personas y a hacer amistad. A veces nos han metido que ya nos han dejado sin oxígeno prácticamente. Bueno, ¿cuáles han sido algunas de las frustraciones más grandes, la frustración más grande que usted haya tenido que enfrentar al intentar amar a un vecino? Hay que saber escuchar. Frustraciones. ¿Cuáles han sido las más grandes frustraciones? No Los sé, más grandes obstáculos que usted no pudo haber tenido funciona. para llegar a una persona. Que me digan que ya no los moleste. Ah, Tengo testigo que va Yo que respeto cierra lo la que usted puerta. cree y ya, déjeme. Que son Claro. rotundamente. No. Ok, esa es una. ¿Otra? Desprecio, o sea, porque lo desprecian, no lo vuelven a contestar un teléfono, no tienen interés en saludo. No, puede ser al principio, pero después uno se da cuenta que some will, some won't, so what. Algunos lo van a entender, algunos van a estar chévere, otros no, otros no les importó, pues que seguimos amando, seguimos orando, problema. Pero al principio sí se siente frustración, desprecio. Adam. Yo también pienso que sí es importante lo que decía él del testimonio, aunque sabemos que ese siempre lo tenemos que tener presente, pero alguna vez me tocó hablar con alguien y apenas empecé a hablar de eso, igual me dijo, no, dice, yo ya he hablado con muchas personas así, Claro. y yo sé cómo son, y son igual que yo, y no cambian. Entonces muchas veces el testimonio de personas que van con la intención de compartir, no es, su testimonio no es lo que habla, y muchas veces hace que esa gente sean renuentes porque dice, esa persona que me compartió alguna vez a mí, vive peor que yo. Ujú. Entonces automáticamente a mí esa vez me dijeron, no quiero saber nada, ya he hablado con muchas personas de eso, y guárdate para ti. Wow. Y dije, Ahí sí. Esa es otra restricción. Sí, otro límite y fuerte. lamentablemente a veces por el testimonio de uno compartimos, pero nuestro testimonio es otro y la gente se queda como que, ¿para qué me dice o qué quiere que cambie si voy a estar en esa situación? Bueno, nosotros sabemos, hermano, que en nuestro vecindario, Tenemos que por más mejores intenciones y realmente por más amor que nosotros le podemos tener al vecindario y a nuestros vecinos, el mundo siempre va a buscar de vernos alguna brecha, algo en lo cual nos puedan ¿no? enrostrar en el rostro qué clase de cristianos somos. Pero aquí hay un problema, mire, no se presenta usted como un cristiano, pero diga usted que es un cristiano. A ver si me entiende. Porque si yo voy donde un vecino, ¿no? Es justamente para entablar una relación de amistad. Una relación de amistad tal, ¿ve? Que mi motivo ulterior no va a ser exactamente de evangelizarlo para que sea otro cristiano, sino para que él mismo vea por el testimonio de tu amor, nuestro amor, ¿no? De la diferencia realmente del amor que yo le estoy entregando. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre lo que digo es, yo les comparto lo que Dios ha hecho en mi vida, Ujú. de cómo me cambió, y yo sé que eso también lo puede hacer en la vida de ellos, es como yo se los hago saber. O sea, es como cuando uno va y prueba y compra algo muy bueno y se lo quiere recomendar a alguien, oye, mira, prueba esto, está buenísimo. Dios hizo esto por mi vida y mi vida era así y ahora estoy así. Amén. Pregunta. Xiomara. Así. Nosotros ahora en esta reunión que estamos dando, que llegamos 3 de las damas del departamento, todos estamos con las damas, tengo una lista que son 29. Nos hemos reunido 3 veces. Y no somos capaces de imaginarnos en muchas visitas que hemos tenido, 1, 2, 3, a veces ninguna, la cantidad de problemas y de necesidad, no abiertamente que lo comentan, pero uno sabe, visitas que han estado por años en una iglesia y ya no están. Entonces, como decía mi esposo, un factor de cambio, porque entonces van 1 hora o van 2 horas, entonces salen con otra visión, salen más estimuladas, salen
con una esperanza o con una fe renovada, salen, porque nos hemos topado, con gente que me dice, ay, gracias, y después me llaman y me dicen, ay, mira, gracias, porque es verdad que me sentí tan bien y verdad que fue un tiempo muy bueno. Entonces, eso también ayuda, estimula. Muchas que todos que vamos, el porciento mayor es de aquí de la iglesia, pero hay un porciento menor que no han oído del Señor, que no han oído, no han escuchado. Entonces, eso también fortalece, estimula, anima a que algo tenemos que hacer, como cuerpo de Cristo, como iglesia que somos. Ya que hablamos de hacer, ¿cuáles son una o dos de las cosas que han tomado de estas clases en estas últimas 5 semanas? Si fuésemos a preguntarnos realmente lo que me quedó, lo que tengo que trabajar o lo que tengo que poner en práctica, son una o dos cosas sobre, ¿hay algo que le viene a la mente? Bueno, lo que dice la Escritura, ir y predicar el Evangelio. Bueno, yo creo que eso nos ha quedado como una raíz profunda, nos ha quedado como algo que tenemos que hacer. Tenemos que salir de las 4 paredes, tenemos que, ¿dónde mejor que nuestro vecindario que nos conocen, quienes somos amigos, que le brindamos un plato de comida, como nosotros lo hacemos allí muchas veces? Esta mañana mismo llega el vecino y me dice, Xiomara, el carro no me enciende, ya yo me iba a ir y él también se iba a ir, no me enciende. Digo, espérate, vamos para atrás. Le di para atrás, para allá, él puso las cosas esas que pone y el carro le encendió. Él se fue y yo me fui también. Entonces son detallitos pequeños, son cosas pequeñas. Hay veces que me digo, cuando estaba José en el hospital con el COVID grave, viene un día y ya él sabía que él estaba en el hospital. Y entonces me dice que si él podía usar el barbecue de nosotros para hacer una carne. Y yo le dije, sí, cómo no. Entró y hizo la carne, pero cuando terminó, el objetivo de él era darme la mitad a mí. Hoy sí. Hizo su carne, pero me dio más de la mitad a mí. Sí, porque vive solo. Porque vive solo y entonces son pequeños detalles que... Yo le he dicho ya que... Exacto, entonces así... Sí, pero fíjate, hermano, que... ¿Cómo se llama ese vecino? Mark. Pero mire, ¿tú sabes qué pasó con Mark? Eso para que vean ustedes los prejuicios, ¿ah? Y eso que somos tremendos cristianos, ¿ah? Espiritualazos hasta... Bueno. Cuando lo conocimos a Mark, justamente habían llegado a la familia de ella, habían llegado sus 2 nietas. ¿Ya? Una de ellas está casada y la otra está viviendo allá en Tampa. Y resulta que Mark empezó a hacer un jueguito medio raro. En la noche, cuando ellos salían al frente al porche, que hacía calor, él con que es así, con la lucecita esa roja, ¿no? Le disparaba por la cara y como que le dibujaba el cuerpo y todo. Y cuando yo me enteré, me lo quise comer. Hermano, dije, pensándolo bien, lo más sabio es que ellas dos estén adentro y bueno, luego vamos a ver si sigue con lo mismo o a qué curso de acción podemos tomar. Pasó el tiempo, no, hermano, nada de eso. Ahora, claro, es tremendo incrédulo, fumador, vive solo, no bebe mucho, ¿me entiendes? Pero, mira, de las personas que más nos han ayudado allí, ha sido Mark. Nos hemos acercado con el Evangelio a través del estómago, porque a él también le gusta comer bien. Y yo le llevo sopa, le llevo soufflés, ¿me entiendes? Y entonces son gotitas de gracia, ¿me entiendes? Pero ¿qué tal si yo hubiera partido por la primera? No, hubiera arruinado todo. Y ahora es un amigo mío, es un amigo nuestro. Y es un buen vecino. Loren, la otra señora, tiene 63 años, ¿te acuerdas? Me dijo, ¿cuál es tu edad? Yo le digo 63 y ella está toda arqueada. Me dice, yo también. Yo la quedé mirando, dije, ¿qué me estás tratando de decir? Que voy a terminar igual yo, no sé. Pero nos hemos enterado, por ejemplo, yo viene de familia presbiteriana. Ella iba a una iglesia con el esposo. Ella tiene partida la espalda, hermano. A mí me mostró la operación suya. No sé, creo que tiene como 3.000 puntos de aquí hasta abajo. Y ya está, ¿no? Arqueada y todo. Sigue bebiendo. Bueno, ¿qué podemos hacer con ella? A veces por la noche se cae, comienza a agarrar puñetes de las paredes.
Dígame usted. Pues, Gracia y misericordia, pues, ¿no? llorar. Pero cuando está sobria, Loren es Loren. Es nuestra vecina. Hemos tenido que aprender a amarla. Ernesto, esa pregunta, hermano José, esa pregunta, esta es la segunda clasecita en la que yo tuve la oportunidad de estar presente. Pero para esa pregunta, mire que yo le llevé, por ejemplo, el recordar, número uno, que tenemos que amar a Dios. Y dos, que tenemos que amar al prójimo, como a nosotros mismos. Lucas. Entonces, me puse a mirar todo lo que habla la Biblia acerca del amor. Y es un mandamiento. Nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro vecino. Y de esta segunda clasecita lo que me llevó fue eso. Acuérdese, hermano, que hay que amar a Dios y acuérdese que hay que amar al prójimo, porque es un mandamiento de Dios, no con ningún otro tipo de interés. Que venga, que lo voy a traer y que lo... No. Hay que amarlo y servirle. Y dependiendo del testimonio, como dice la hermana, y dependiendo del amor genuino, entonces ya cada cual toma su decisión. Pero de la clase, esta me sigue, ¿verdad?, patinando, me quedará patinando eso. El recordar que es un mandamiento de Dios. No es por gusto, ni por favor, ni porque le pareció, eso no, es un mandamiento. Muy bien. De hecho, Jesús dice, en eso se resume toda la ley y todos los profetas. Mira, Así que- mira Ernesto, perdón. ¿Me puedes escuchar? Mira, ahora se vive una vida tan agitada, problemática, que siempre uno busca con quién conversar. Entonces hay que saber escuchar. Y entonces al escuchar a esa persona, tú la puedes aconsejar, hablarle, Sí, ¿no? Conversarle. Yo al menos tengo eso, muy bien. ¿no? Me llamo, que es una virtud, no sé, pero Dios me da eso. A mí, mis amigos solo me llaman, me comienzan a contar y yo les digo, pon toda tu fe y tu confianza en manos del Señor. Amén. Estamos en manos de Él. Entonces son oportunidades que tenemos nosotros que aprovechar, pero hay que aprender a escuchar, Muy bien. porque si no, ay, ya viene se a cansar con sus cosas ya. Pues así, somos así o no somos así. Sí. Y me alegra que hayas comentado eso ya para casi finalizar, porque eso trae a nuestra memoria el hecho de hacer un margen. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso? La importancia de hacer un margen en nuestras vidas. Entonces, eso va a quedar como una pregunta de reflexión para nosotros. Estamos intentando crear ese margen. Como dice Keta, ¿verdad? Estamos tratando de crear en nuestros horarios tan ocupados un tiempo para pararse y escuchar al vecino. Un tiempo para hablar con la persona del frente. Un tiempo para tomarle una llamada a alguien que está necesitado. Tiempo, margen que hay que hacer y apartar, porque si no nos lo proponemos, No se va. nunca lo vamos a hacer. Eso es muy buen punto. Hermano, Y yo digo siempre que, buscamos con quién conversar. que mi testimonio tiene que hablar más que mis palabras. Amén. Amén. Para finalizar, queríamos saber si tienen algunas ideas que podemos implementar para alcanzar los vecindarios, sus vecinos. Yo me tomé la libertad de escribir dos allí como lo de crear los grupos de conexión, es muy buena idea. Claro, estar pendiente de necesidades con el fin de tratar de suplirlas, ¿no? Si es posible, ¿no? Dentro de nuestra posibilidad, recordando bien también la última clase, ¿no? Ernesto, el otro día, buscando una oportunidad para ser voluntario en una organización acá, es una organización que es partner con la iglesia. Entonces, estas dos personas que ya tienen una edad avanzada, que vienen de New Jersey, montaron esa compañía aquí para regalar furniture y toda la cosa a la gente que se está moviendo para acá, y me llamó la atención algo. Por ejemplo, me dice, sí, necesitamos un voluntario. Cuando la gente viene por una cama, para un niño o algo, preguntarle a esa persona, ¿hay alguna posibilidad que podamos orar por alguna necesidad? Nada más eso. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en la comunidad donde sea, que si tú necesitas oración, llámame. Si necesitas oración, llámenos. Podría ser, ¿verdad? Sí. Hasta por Craigslist. Por Craigslist, sí, hay que orar para que acaben los fraudes en Craigslist. Pero primerito de eso,
saludar al vecino. ¿Alguna otra idea? Eso no es eso. ¿Algo más que podríamos hacer para adentrarnos en los vecindarios, amar a los vecinos? A mí se me ocurre que llegue a México, primero Dios, decirle a mi esposo que hagamos una reunión, ¿Una reunión? Ok. invitar a los vecinos. Reuniones. Así aunque sea invitadas. con bocadillos y eso, porque son 16 departamentos. Y se me ocurre eso. ¿Verdad? Hacer una merienda, Ah, invitarlo sí. a... Excelente. No, hermano, ustedes, Sí. para ustedes eso es nada, ustedes tienen una velocidad en las manos, ustedes están y todo eso. Hacer lo que Tienen una sea. fábrica en las manos ustedes. O decirles, vengan de traje. Ah, Cada bueno, quien sí. traje esto, traje lo otro. Exacto, exacto. ¡Qué bueno! idea. Siempre, Vengan de traje, siempre debe de haber vengan de traje. Traiga esto. disposición y ser obedientes Sígueme, a, sígueme. Trae tu plato. a lo que Dios nos encomendó. Amén. Porque a veces no lo hace. Entonces, aquí hemos dejado algunas, ¿verdad? Pero si a ustedes se les ocurre algunas otras, siéntanse en libertad de compartirlo con el pastor. Él siempre está abierto a ideas. Y si uno le llega con una idea, pastor, quiero hacer esto, él te va a apoyar en lo máximo para que lo haga. Así que si se les ocurre algo más, con toda libertad, díganle al pastor. Es Sí. como la idea del Facebook, que se implementó que el año pasado, un poquito más allá, y ha sido una gran bendición. Por ejemplo, muchos, por ejemplo, yo soy uno que he estado en más de una clase y más de un servicio también, Ujú. con los niños, e inclusive en otros lugares, Ujú. porque no está en la ciudad. Sí, Entonces ha sido una gran bendición esa idea para alcanzar los vecinos. De Para hecho, llegar. ese mismo link lo he compartido a gente en diferentes lugares. wow. Y después me dicen al contestar el servicio, ay, muchas gracias, me lo vi todo aquí en el restaurante. Amén. O también se me ocurre pegar versículos de la Biblia al entrar. ¿Quieres ponerlo? También. Todo vale. Todo vale. Vamos, Bueno, vamos. le doy las gracias a José, que Así es. juntos hemos estado enseñando este seminario a ustedes por venir semana tras semana. Vamos a cerrar hoy con unos anuncios. Claro, esperamos que esto nos haya sido bastante útil y ahora, como decíamos, ¿verdad? Salir y ponerlo en práctica, ¿no? El primer anuncio es que en cuanto a las clases de los miércoles, este va a ser el último live stream. Es la última vez que vamos a salir por Facebook en vivo para los miércoles. Vamos a continuar haciéndolo para los servicios regularmente, pero los días miércoles ya vamos a volver al antiguo formato, sin transmitir en vivo, ¿ok? El otro anuncio es que estamos todavía dentro de los 21 días de oración que lleva la iglesia, debido a que estamos orando por el senior pastor y estamos también orando por todo el proceso. Entonces, allá atrás, no creo que hay muchos, pero hay un par de folletos que tienen también los versículos y las razones por las que vamos a seguir orando los siguientes días de la semana. Y también el 18 de agosto, que es la próxima semana, el próximo miércoles, va a ser un tiempo de oración acá en la iglesia. Y vamos a tener la oportunidad de conocer al pastor, porque el pastor va a estar ese día, ¿verdad? El miércoles compartiendo con la gente. El nuevo. Sí, así que vamos a tener aproximadamente entre 10 a 15 minutos con él. Así que no se lo vaya a perder. Y el último anuncio es que el día 22 de agosto, un domingo, a las 4 de la tarde, el Ministerio Hispano va a estar celebrando con la iglesia de Pine Island su aniversario. Entonces, esta es la iglesia que hemos ido ya por lo menos un par de veces a servir con ellos. Sí, sí. El Ministerio Hispano va a estar allá celebrando con ellos el 22 de agosto, domingo a las 4 de la tarde. Tiene dos opciones. Usted puede irse directamente allá si desea, o de acá de la iglesia va a salir transporte. Si usted desea usar el transporte de la iglesia, entonces debe estar acá a las 2 de la tarde. Como máximo. Entonces, 2 de la tarde aquí en la iglesia si quiere usar el bus, el transporte. 22 de agosto, sí. Domingo 22 a las 4 en Pine Island. Ahí está la hojita atrás que se pueden anotar. Sí, allá atrás está una hojita para que se inscriban. La fecha de cierre para las inscripciones es el 15 de agosto, hasta las 8. Entonces, tiene oportunidad hasta el 15 de agosto a las 8 de la noche para inscribirse si usted desea ir allá, ya sea en autobús o por su cuenta.
Y bueno, esos son los anuncios que tenemos por ahora. Para finalizar, si hay algún pedido de oración. Sí, nosotros tenemos un pedido, tenemos un pastor que lleva 12 días en el hospital, está entubado. Pastor. Sí, hoy todos los días me comunico con la esposa y se está recuperando. Mañana van a empezar a ver si le pueden retirar un poco el oxígeno porque ya abrió los ojos, mueve los pies y entonces ella le habla y él le dice que sí o le dice que no. Entonces mañana van a ver si le pueden ir retirándole, bajándole un poco el oxígeno, a ver si ya es por su propio. Responde. Y le están quitando un poco la flema. Así que por favor, les pido Seguro. oración por él. Y la situación de Cuba también, que está pésima, 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 pésima. Por favor, les pido que también oren por eso. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Bendito por todos los enfermos, Ujú. todas esas criaturas que se están enfermando, Diosito. Amén. Que Dios no mire con ojo de piedad. Amén. Bien, entonces oremos, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por habernos permitido llegar aquí, Señor. Si nos encontramos aquí, Señor, es porque tú así lo has querido. Si nos pudimos levantar el día de hoy, Señor, si estamos aquí respirando, es porque tú nos sustentas, Señor. Y sabemos que tú sigues teniendo un propósito con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a cumplir, Señor, el llamado que nos has hecho de ir y predicar, donde quiera que sea. Te pedimos, Señor, por tantas cosas que están pasando, tantas personas que se están enfermando, por esta pandemia, Señor, que ha afectado a tantos. Oramos por el pastor que ha estado internado ya por casi 2 semanas. Que si es tu voluntad, Señor, tú sigas obrando en él Amén. Sí. para mejoría, para que él pueda dar testimonio, Señor, de tu amor, tu fidelidad, tu grandeza. Amén. Oramos, Señor, por todos aquellos que se están viendo afectados, quienes han enfermado, quienes han perdido un familiar, quienes han perdido el trabajo, quienes se encuentran, Señor, dolidos, perdidos, confundidos, para que tú, Señor, a través de alguien, puedas llevarle la esperanza que solo tú nos puedes dar, Señor. Amén. Oramos, Señor, por cada uno de los que están presentes acá. Gracias, Señor, por permitirles que estén acá. Bendice a sus familias, Señor. Oramos por el proceso de la iglesia con el nuevo pastor, para que todo pase conforme a tu voluntad. Y oramos también por todas las actividades que tenemos pendientes acá en el ministerio, para que tú, Señor, estés con nosotros, proveas los recursos, proveas, Señor, la mano de obra, porque el trabajo es mucho, pero los trabajadores son pocos. Padre, bendícenos en esta noche a medida que vamos de vuelta a casa, y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.